Hace algunos días, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, informó acerca del interés de empresas japonesas por participar en diversos proyectos de infraestructura en nuestro país, especialmente en las futuras líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Esta noticia no pasó desapercibida, pues ante la lentitud en la construcción de la línea 2 del metro, la hipotética participación de capitales japoneses en las futuras líneas sería bienvenida. Debido a la buena reputación de los nipones en la construcción de obras de infraestructura de gran magnitud. La situación de nuestro país en el desarrollo de infraestructuras de este tipo es deficiente. Eso explica, en gran medida, el caótico transporte vehicular que sufre nuestra capital. Para tener un mejor panorama de cómo está Lima en el desarrollo de este sistema de transporte, en este video haremos un repaso sobre las líneas de metro que operan en Latinoamérica, comenzando por el más antiguo. No nos referiremos a líneas de metro en construcción o que operan parcialmente. Línea A del subte de Buenos Aires, 9,7 kilómetros de longitud, 1913. Línea B del subte de Buenos Aires, 11,8 kilómetros de longitud, 1930. Línea C del subte de Buenos Aires, 4,5 kilómetros de longitud, 1934. Línea D del subte de Buenos Aires, 10,4 kilómetros de longitud, 1937. Línea E del subte de Buenos Aires, 11,6 kilómetros de longitud, 1944. Línea 1 del Metro de Ciudad de México, 18,8 kilómetros de longitud, 1969. Línea 2 del Metro de Ciudad de México, 23,4 kilómetros de longitud, 1970. Línea 3 del Metro de Ciudad de México, 23,6 kilómetros de longitud, 1970. Línea 1 del Metro de Sao Paulo, 20,2 kilómetros de longitud, 1974. Línea 1 del Metro de Santiago, 20,4 kilómetros de longitud, 1975. Línea 2 del Metro de Santiago, 25,9 kilómetros de longitud, 1978. Línea 1 del Metro de Río de Janeiro, 16 kilómetros de longitud, 1979. Línea 3 del Metro de Sao Paulo, 22 kilómetros de longitud, 1979. Línea 4 del Metro de Ciudad de México, 10,7 kilómetros de longitud, 1981. Línea 2 del Metro de Río de Janeiro, 25 kilómetros de longitud, 1981. Línea 5 del Metro de Ciudad de México, 15,6 kilómetros de longitud, 1981. Línea 1 del Metro de Caracas, 20,4 kilómetros de longitud, 1983. Línea 6 del Metro de Ciudad de México, 13,9 kilómetros de longitud, 1983. Línea 7 del Metro de Ciudad de México, 18,7 kilómetros de longitud, 1984. Línea Centro de Recife, 16 kilómetros, 1985. Línea 1 del Metro de Porto Alegre, 43,4 kilómetros de longitud, 1985. Línea 1 del Metro de Belo Horizonte, 28,1 kilómetros de longitud, 1986. Línea 2 del Metro de Caracas, 17,8 kilómetros de longitud, 1987. Línea 9 del Metro de Ciudad de México, 15,3 kilómetros de longitud, 1987. Línea 1 del Metro de Guadalajara, 16,5 kilómetros de longitud, 1989. Línea 2 del Metro de Sao Paulo, 14,7 kilómetros de longitud, 1991. Línea 1 del Metro de Monterrey, 18,8 kilómetros de longitud, 1991. Línea A del Metro de Ciudad de México, 17,1 kilómetros de longitud, 1991.
Línea 2 del Metro de Guadalajara, 8,7 kilómetros de longitud, 1994. Línea 8 del Metro de Ciudad de México, 20 kilómetros de longitud, 1994. Línea 2 del Metro de Monterrey, 13,7 kilómetros de longitud, 1994. Línea 3 del Metro de Caracas, 8,3 kilómetros de longitud, 1994. Línea A del Metro de Medellín, 25,8 kilómetros de longitud, 1995. Línea B del Metro de Medellín, 5,5 kilómetros de longitud, 1996. Línea 5 del Metro de Santiago, 29,7 kilómetros de longitud, 1997. Línea B del Metro de Ciudad de México, 23,7 kilómetros de longitud, 1999. Línea naranja del Metro de Brasilia, 19,1 kilómetros de longitud, 2001. Línea 5 del Metro de Sao Paulo, 19,9 kilómetros de longitud, 2002. Línea 1 de Metro de San Juan de Puerto Rico, 17,2 kilómetros de longitud, 2004. Línea Sur del Metro de Recife, 25 kilómetros de longitud, 2005. Línea 4 del Metro de Santiago, 22,1 kilómetros de longitud, 2005. Línea Verde del Metro de Brasilia, 23,2 kilómetros de longitud, 2006. Línea 4 del Metro de Caracas, 10,7 kilómetros de longitud, 2006. Línea 1 del Metro de Los Teques, Venezuela, 9,5 kilómetros de longitud, 2006. Línea H del Subte de Buenos Aires, 8,8 kilómetros de longitud, 2007. Línea 1 del Metro de Valencia, 6,2 kilómetros de longitud, 2007. Línea 1 del Metro de Santo Domingo, 14,5 kilómetros de longitud, 2009. Línea 1 del Metro de Maracaibo, 6,5 kilómetros de longitud, 2009. Línea 4 del Metro de Sao Paulo, 12,8 kilómetros de longitud, 2010. Línea 1 del Metro de Lima, 34,6 kilómetros de longitud, 2011. Línea Sur de Fortaleza, Brasil, 24,1 kilómetros de longitud, 2012. Línea 2 del Metro de Los Teques, Venezuela, 11,2 kilómetros, 2012. Línea 12 del Metro de Ciudad de México, 24,5 kilómetros de longitud, 2012. Línea 2 del Metro de Santo Domingo, 16,6 kilómetros de longitud, 2013. Línea 1 del Metro de Panamá, 15,8 kilómetros de longitud, 2014. Línea 1 del Metro de Salvador de Bahía, 11,9 kilómetros de longitud, 2014. Línea 15 del Metro de Sao Paulo, 14,6 kilómetros de longitud, 2014. Línea 4 del Metro de Río de Janeiro, 16 kilómetros de longitud, 2016. Línea 2 del Metro de Salvador de Bahía, 19,6 kilómetros de longitud, 2016. Línea 6 del Metro de Santiago, 15,3 kilómetros de longitud, 2017. Línea 3 del Metro de Santiago, 25 kilómetros de longitud, 2019. Línea 2 del Metro de Panamá, 21 kilómetros de longitud, 2019. Línea 3 del Metro de Guadalajara, 21,5 kilómetros de longitud, 2020. Línea 3 del Metro de Monterrey, 7,5 kilómetros de longitud, 2021. Línea 1 del Metro de Quito, 22,6 kilómetros de longitud, 2023. Para estar más informado sobre temas relacionados con las inversiones y el desarrollo de obras de infraestructura en nuestro país, suscríbete a Macro Perú. Gracias.